Hola, buenos días. Bueno, hay una palabra que está en el profeta Oseas. Es una palabra que siempre, al menos a mí, me motiva. Que voy a repetir también al final. Y dice en el capítulo 3, versículo 6, Oseas capítulo 3, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que no tuviera conocimiento, sino le faltó conocimiento. Y hace un reproche precisamente a los que hoy se ha mencionado y que comienza esta semana ese campamento llamado de líderes. A mí me resulta curioso cuando algunos se apuntan a líderes, que líder es una palabra que no está en la Biblia, pero sí su contenido, que tienen la misión de guiar a otros y son personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No es para formar líderes, eso es otro asunto. Ahora es para dar visión a los que ya tienen la responsabilidad de dirigir a otros. Porque fíjate qué fuerte lo que dice ahora. Ahora es precisamente para esa, vamos a llamar esa clase. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, o sea, del liderazgo. Te echaré del liderazgo, ¿no? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, de tu descendencia. Es fuerte el asunto. Es fuerte el asunto. Precisamente en esta época en la que estamos, en la que yo siempre aprovecho para hacer un recuento y una preparación con respecto al pueblo que inicialmente va dirigido esta sentencia, ¿no?, que es Israel. Y van a tener lugar una serie de fechas y acontecimientos, algunos bíblicos y otros comprobados por la propia experiencia. El próximo evento es comprobado por la propia experiencia. Y ellos lo señalan y lo tienen bien enmarcado dentro de su calendario el 15 del mes de Av, A-V. Es el nombre del mes Av, el 15. Porque un 15 de Av se destruyó el primer templo, y un 15 de Av se destruyó el segundo templo. Un 15 de Av comenzó la persecución por parte de los nazis. Quiere decir que el 15 de Av, que coincide este año con nuestro calendario, el 19 de agosto, es terrorífico para el pueblo de Israel, o pueblo de Dios. Pero claro, nosotros también somos pueblo de Dios y eso no entra en nuestra esfera. Recuerda, es importante, 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, nos enseña que hay 3 clases de habitantes, vamos a llamar, sobre la tierra: los judíos, los gentiles, que son el resto de personas que no son judías, y la iglesia de Dios, que puede estar compuesta por judíos, como fue al principio, todos eran judíos, y por gentiles, como es hoy, aunque también hay algunos judíos. Pero la iglesia de Dios es el proyecto clave, maestro, lo que Dios está
construyendo y levantando ahora. Pero para judíos o Israel tenemos que orar y aún ayunar, porque ellos, mira, anteriormente ellos hacen un ayuno, el 23 de este mes, que le titulan ayunos y fiestas tristes, porque el verano, recordad, yo no es que le tenga manía al verano, pero no me cae bien, ni por el calor, ni por las cosas que pasan, ni por nada de nada. Y en estas épocas, ellos el día 23 de julio empiezan un ayuno precisamente para, no sé, tratar de mitigar, porque el 15 de Ab es una fecha terrible para ellos. Pero la siguiente fecha es el día 2 de octubre, como siempre, al caer el día 2 de octubre. Ellos le llaman Rosh Hashanah y nosotros, de acuerdo a la Biblia, Yom Teruah, o día de la trompeta, día de las trompetas, porque es una fecha significativa, altamente profética, no te quepa la menor duda. A continuación, el día 11, comienza el Yom Kippur, conocido, y el 16 de octubre, Sukkot, cabañas o tabernáculos. Es el orden de las fiestas que nos vienen pues por ahora, pero la primera que nos llega y por la que tenemos que estar preparados es Yom Teruah. Ellos le llaman Rosh Hashanah porque comienzan otro año. Hay un año, recuerda, que empieza en el mes de Aviv o Abril, que es el ordenado por Dios, y a los 7 meses pues comienzan otro año. Así somos. La razón, pues habrá que preguntársela a ellos. Pero Dios dice, en el mes de Aviv os será para vosotros el principio de todos los meses. Yo no diría más, no discutiría nada más, pero bueno, ellos por eso le llaman Rosh, que significa cabeza, y Hashanah del año, en el mes séptimo. Argumentando que si es el cumpleaños de Adán, qué interesante. Y no sé, ese es el argumento más trascendente que he escuchado. Pero el caso es que para nosotros es el día de las trompetas. Recuerda que estamos siguiendo una pauta con respecto a esto, que hablamos de las bodas bíblicas no por hablar, sino porque es muy importante para entender este próximo evento que, recuerda, comienza el 2 de octubre. Pero como esta fecha tiene unas características peculiares, es peculiar en varias cosas. Una de ellas es la única que comienza con el primer día de un mes, concretamente del mes séptimo. Todas las demás son a mediados de mes. Pero, ¿y sabes por qué? Te lo explico. Dios es sabio para todo, porque a mediados de mes hebreo, como esta noche, mañana, hay luna llena. Ayudaba mucho a la gente tener luna llena, bien llena. Y sin embargo, el día primero del mes es cuando está la luna nueva. Y luna nueva inexistente. No se ve nada. Y por más que te esfuerces, hay un periodo de 48 horas, que por más que mires a ojo, claro, a ojo. Ahora, mira, yo tengo una aplicación que la pongo y voy mirando así y me va diciendo todo lo que hay en el cielo. Pero no así solamente, la pongo para abajo y transparenta la Tierra, ¿no? Y me dice todo lo que hay abajo. Hasta los satélites artificiales y la base lunar, todo me lo va diciendo. Es una aplicación muy interesante. La sé porque uno, no sé si está ahí por aquí, Jomba, lo veo allí en el redil así y digo, ¿qué haces? Está sacando fotos
Y ya me puso la aplicación muy buena. Bueno, independientemente de esa cuestión, prestarle atención a las cosas, a las fechas, es importante. ¿Sabes por qué es característico? Porque ese comienzo de mes específico, recuerda, el 7 es el número que finaliza algo que se empezó. O sea, es el número de la perfección y eso, pero relacionado con algo que empezó y termina. Por ejemplo, comienza una semana con el día 1 y termina con el día 7. Algo que empezó, termina. Esa es la significación del 7. Y en el séptimo mes, algo que empezó en la cruz, termina. Va a terminar. Por tanto, uno tiene que estar muy pendiente y muy atento. Como dije, en condiciones normales, o sea, sin aparatos, sin instrumentos, sin nada, es imposible saber. Una expresión muy usada, que es un modismo, o sea, una forma de referirse a una fecha concreta, con algo que resulte familiar o repetido, característico, etcétera, etcétera. Eso se llama modismo. Por ejemplo, el día 5 de julio, que es en Venezuela. ¿Cómo le llaman? El día que nos dieron la patada a los españoles. Pero si os quedó uno allí que se llamaba Simón Bolívar, que era español, por cierto. Bueno, es un modismo, imagínate. Es una forma de referirse al 5 de julio. Y así cada país y cada cosa. La cuestión es que hay un modismo, además comprobado, comprobado en las costumbres y tradiciones hebreas o judías, como le quieras llamar, que le llama de diferentes maneras a ese día. Hoy no voy a entrar en ese repertorio de cosas que se dicen, solamente recordarte que uno de los modismos que se usa es el día en que nadie sabe el día, porque son 48 horas, o sea, 2 días, no sabes qué día, si es el día primero que sale la luna o el día segundo, nadie sabe el día ni la hora. Puede ser una hora, otra. ¿Te suena esa expresión que usan habitualmente para decir que no tenemos ni idea cuándo viene el Señor? Pero eso contradice la Biblia, lo vamos a ver. Lo contradice absolutamente cuando dice el Señor, porque vosotros no tenéis ninguna duda. Oye, ¿más duda que esa? Pero si dice la Biblia que no tenemos dudas, será por algo. Ya lo vamos a ver en un ratito. En Mateo capítulo 16, versículo 1, dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Bueno, ya sabéis que era su afición. Entre fariseos y saduceos, a ver quién podía pillarle en un renuncio al Señor, ¿no? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Sabes que las señales es lo que le gusta a los judíos, ¿no? Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, esas nubecillas. Y le contestarían, sí, claro. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles también, y está nublado. Y pues claro, es habitual, ¿no? Pero el Señor le dice: hipócritas, que sabéis distinguir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. ¿No podéis? Hombres como David, conocemos su apego a Dios
su apego a las cosas de Dios, contaba con una tribu, la de Isaacar, que tenía una especialidad. Dice primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 32. De los hijos de Isaacar, está hablando de su ejército, su cuerpo de guerra, a quien lo conformaba, ¿no? Y dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían qué Israel debía hacer, cuyo dicho, lo que ellos decían, seguían todos sus hermanos. Es bueno estar atento a la palabra profética, pero no de cualquier iluminado que venga aquí a deciros que sois fenomenales y que vais a ser ricos todos y que os vais a casar con el príncipe de vuestros sueños y al revés, con la princesa príncipe de vuestros sueños y al revés. No, esos son charlatanes. Olvídate de ellos. Por tu bien te lo digo. Nosotros queremos precisamente estar muy atentos a esas cosas. Al menos personalmente ha sido mi interés desde hace años, bastantes años, muchos años, de estar atentos. Y cada año, o sea, yo no puedo decaer cada año. Bueno, como este año pues no pasó nada, total. Sería caer en lo mismo que han caído muchos. Dice, bueno, si eso, mira, esas cosas pasan desde todos los tiempos. No. Yo y nosotros no vamos a caer en esa trampa. No. Porque precisamente tiene unas grandes ventajas el estar expectante del sonar de la trompeta. Y el Señor nos avisa, nos advierte de todo lo que iba a ocurrir. Y bueno, no voy a recordarte hoy que el panorama actual es un exacto reflejo de lo que el Señor dijo hace 2000 años. Pero el Señor lo que nos dice a nosotros, para su pueblo, en Lucas capítulo 21, es donde habla de, también no solo Mateo 24, sino ahí habla de todas las cosas que iban a ocurrir. Pero llegando al versículo 28 nos dice algo muy importante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando Rusia está atacando, que es Gog, por cierto, está atacando Ucrania, cuando, fíjate lo que pasó esta semana, Yemen logró llevar un dron hasta Tel Aviv y explotó en el centro de Tel Aviv. Claro, la respuesta ha sido brutal de parte de Israel, brutal. Pero ya siguen amenazando. Recuerda, dice, oiréis de guerras, ya hay guerras, y rumores de otras guerras, o sea, va a haber siempre rumores. Incluso algunos, no sé si optimistas, pesimistas o realistas, están diciendo que va a ser ya la tercera guerra mundial. No. Pero lo que dice el Señor, cuando veis que todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, ponte en posición de firme, levantad vuestras cabezas, en vez de estar triste, uy, va a venir esto y lo otro, y vamos a tener mi problema. No. Para los que conocemos precisamente que somos, yo a lo mejor desciendo de la tribu de Isaacar, ya me lo dirán en el cielo. Pero desde luego el interés que tengo por las cosas proféticas y eso es muy grande, de siempre. Bueno, lo que estoy diciendo es una tontería, ¿eh? No sé si soy de la tribu de Isaacar o de cualquier otra. Me da lo mismo. Entonces dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, no estéis preocupados. No dice en Mateo capítulo 6 que no estemos afanosos por nada. Bueno, aquí lo dice de otra manera, porque vuestra redención está cerca, cerquísima, a la puerta. Y recuerda, hay 5 novias preparadas y 5 no. Meditando esta semana en eso,
le di otra vuelta. Evidentemente se trata de la congregación. Recuerda, el número 10 es congregación, es quejilá, es asamblea. Pero pensaba yo, ¿quién son los que esperamos al Mesías? ¿Solo los cristianos? No, también los judíos. Siguen esperando al Mesías. Nosotros por segunda vez, ellos por primera vez, porque no hay barrera más que unos pocos que acepten que Jesús era el Mesías. Pero lo están esperando. Pensaba yo, ¿será que también de ese 50% que no están preparados son ellos? Evidente. Vamos, ahí sí que no hay duda. Que no están para nada preparados. Tienen todo el conocimiento, tienen todos los elementos, pero como si no fuera con ellos. Ojo que nos puede pasar a nosotros que somos muy listillos, sabemos muchas cosas, pero al final no sabemos nada. Porque la sabiduría no es conocimiento acumulado, que hay que acumular cosas y conocimiento, ¿cómo no? La sabiduría es saber qué hacer. Saber qué hacer. Si tú no sabes lo que hacer en cada momento, como dije antes, esos líderes que quieren ir al campamento, no sé por qué, si no damos mejor comida ni nada, ¿no? Y no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Por favor, seamos sensatos. Bueno, nosotros sabemos que nuestra redención está cerca, porque tenemos la palabra profética más segura, no de ningún iluminado payaso que viene a decir cualquier cosa. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, precisamente ahí nos afirma esto. Tenemos también la palabra, pero cuando dice Pedro palabra se está refiriendo a esta, a la escrita, no a la que diga cualquier charlatán. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más seguro que lo que está escrito? Imposible. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerda, Dios, su palabra, el Espíritu Santo alumbra y Satanás deslumbra. Y cuando te deslumbran, al contrario de lo que podría parecer que vas a ver mejor, te ciega y no ves nada. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No lo vamos a leer, pero te lo dejo como lectura en casa. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17, y en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Es muy interesante, por eso si me pongo a leerlo me voy a echar aquí la predicación. Pero ahí nos habla de que somos escogidos y protegidos. Pero léetelo, te pongo esa tareita. Es muy importante que hagamos tareas. Si a nuestros niños les mandan tareas, será por algo, ¿no? Y nosotros que ya no tenemos nada que aprender. Yo sigo estudiando. Y ya tengo casi 70 años. Porque, claro, el no estudiar la Biblia, no estar preparado, hay una realidad que hay mucho engaño que ha salido por el mundo. Como le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo, que es el inspirador de la Biblia, dice expresamente que en los postreros tiempos, a los de ahora, los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse de la fe. No creer lo que dice la Biblia. Porque alguno puede pensar, bueno, a lo mejor apostato porque creí que un ladrillo que tengo en casa se iba a convertir en un bloque de oro y he fallado. No. Apostatar de la fe es no creer lo que Dios dice en su palabra. Y dice que a algunos les va a pasar. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, ¿qué es estos? ¿Habrá doctrinas de demonio? Sí. Claro.
He hablado muchas veces de ella. 2 capítulos más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 20 y 21, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones. Hace mucho tiempo que ya no discuto. Que tú crees una herejía, yo te la voy a decir. ¿Que no la crees? Mira, no voy a perder tiempo contigo. Que el Señor se encargue de tu vida. Pero yo no voy a estar en esa pugna. Una vez me puse con un testigo de Jehová, de tú a tú. Digo, qué cosa más tonta. Es una pérdida de tiempo absoluta. Hay que orar y decir: Señor, como tú no hagas lo que el Espíritu Santo hace, es convencerlo de su pecado, yo no voy a poder. Y además a mí me aburren las conversaciones largas. A veces las cortas también, cuando son sin sentido. Por eso dice: evita las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Otro tema no lo voy a tocar. La cual, la ciencia, hay una religión, ya se llama cientificismo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿O la has visto? ¿O la has oído nombrar? Profesando algunos, han errado en cuanto a la fe. En cuanto a la fe. Por eso hay tanto engaño y hay que estar muy pendientes y permanentemente alerta, porque pues no te quepa la menor duda, nos van a engañar. Pero vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pedro sobre este asunto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tema importantísimo. Y lo digo y lo recalco porque hay gente que está negándolo. Según fábulas artificiosas, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Recuerda qué pasó? Semana pasada que prediqué, lo dije, o la otra. Estando ellos ahí viendo a Jesús, se fue. Él estaba ahí, lo vio cómo se fue. Y los ángeles que estaban ahí le dicen: y así mismo volverá. Por eso dice: yo estuve allí, o sea que a mí no me tenéis, no estoy contando ninguna fábula ni ninguna cosa extraña. Como habiéndolo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el bautismo. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, en la transfiguración también, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, vuelve a repetir, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, de ahí tenemos que partir, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerda a Jeremías, el Señor le dijo: desde el vientre de tu madre te aparté. Dios selecciona a quién y en su momento lo usa. Bien. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, Balaam, por ejemplo, como habrá entre vosotros falsos maestros que
introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Triste. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Bueno, hasta los gentiles saben el precio de las casas, de los coches, aviones que no necesitan para nada. Este es el común. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ahora les dice algo, les manda un recadito. Sobre ellos, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, recuerda, miles de millones de personas. Un día os hice la cuenta. Si vivían tantos años, tenían tantos hijos, empiezas a multiplicar. Había miles de billones de personas, mucho más de lo que somos ahora. Muchísimo. Si nosotros somos 8.000 millones y tenemos 1,001 hijos, imagínate aquellos que era taca, 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 uno, y tenían una caterva de muchachos. Eran miles y miles de millones de personas. Bueno, a ver, pero dice que no los perdonó. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Madrid hace poco, Barcelona ayer, están muy contentos. A ver, ya verás lo poco que les va a durar la alegría. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, un ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Un hombre que no era muy bueno Lot. Sin embargo, él, antes de destruir, lo saca. Antes de destruir, saca a Noé, que era pregonero de justicia, con su familia, y lo saca. Porque es justo, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los dichos inicuos de ellos. Las noticias esta mañana cuando venían, no sé, los locutores contentísimos porque había sido un éxito la marcha en Barcelona del orgullo. Y decía, es que están reivindicando derechos, pero si ya tienen más que nosotros. ¿Qué carajo están reivindicando? Perdonadme. Si ya tienen más derechos que nosotros. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, evidentemente, de Dios. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y Judas dice algo más. ¿Sabes? Porque es que de unos años para acá,
y sobre todo hace aquellos años que nosotros caímos en la trampa, yo caí en la trampa, estábamos constantemente diciendo palabras fuertes contra Satanás. ¿Y sabes que tú no puedes decir nada contra Satanás? Tienes que decir: el Señor te reprenda. ¿Te vuelvo a leer? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No podemos decir mal de las potestades superiores, ni de Satanás. Él es una potestad. Caerá en su tiempo, pero no ha caído. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia, manchas. Bueno, no quiero seguir. Es una lista tan lamentable, tan lamentable. Pero, claro, estamos hablando del rapto, que ya los conocéis y sabéis muy bien que es el punto y el momento que habla precisamente de trompetas, ¿cómo no? Por eso hice hincapié en las trompetas, entre otras cosas porque las fechas solemnes señaladas por Dios como Moed, como santas convocaciones, coincidieron siempre en su primera venida. Siempre. Él murió en la Pascua, resucitó en la fiesta de las primicias, envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Si volvemos al momento de su nacimiento, fue en tabernáculos, porque ya sabéis que para Dios es un círculo. Lo que hoy es, ya fue y volverá a ser, es redondo. La cultura, para llevar la contraria a Dios, dicen que es escalonado, ¿no? Y vamos subiendo, como la Torre de Babel. Subía, pero hasta que ¡pum!, se cayó. No. Las cosas que hoy son se van a repetir y van a dar vueltas y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, hasta que la rueda pare y entre en acción el Señor de los cielos. Pero mientras tanto nosotros esperamos un acontecimiento maravilloso, extraordinario, que el apóstol Pablo, recuerda, le escribe a los tesalonicenses y en el capítulo 4, versículo 13, lo vamos a leer porque ya lo conocemos. Tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que han muerto, porque para que no se entristezca vuestro corazón como los otros que no tienen esperanza. Lo expliqué ahora, estaban preocupados porque ya se estaban muriendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pero recuerda, el Señor mismo. Para los que tenéis un poco más de profundidad en el asunto, la moda de hoy es confundir la séptima trompeta que toca un ángel con esta última trompeta de la fiesta de las trompetas, que se toca 100 veces, la última, que la toca el Señor mismo. El Señor mismo, no un ángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recuerda, Hechos, capítulo 1. Se fue en el aire y le dicen los ángeles, así como lo viste, volverá. Y así estaremos siempre con él. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, que este es un mensaje que no tiene por qué traer temor, al contrario, aliento. ¿Recuerda Lucas 21, 28? Cuando veáis todas estas cosas, dice, ya prepárate, que ya está llegando lo bueno. No hay preocupación ninguna. Algunos dicen, no, es que el Apocalipsis me da miedo.
A ver, ¿por qué te da miedo? Si tuvieras a Cristo en tu corazón, estabas deseándolo. ¿Miedo? Pero acerca de los tiempos, capítulo 5, acerca de los tiempos, y la palabra tiempos es de lo que hemos estado hablando, y de las ocasiones, o sea, Moed, está hablándole a judíos y les está hablando acerca de las fiestas solemnes. Fiestas solemnes, no está hablando de otra cosa. No tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque son judíos y lo conocen. Nosotros no. Ahora, nosotros ya sí. Ya sí. Porque vosotros sabéis perfectamente, ya os dije el artículo que lo pusieron ahí para que la frase cuadrara, pero ese él sobra, porque, míralo en el original, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que día, no que el día, es que cambia todo. Un artículo ahí cambia todo. Pero te lo garantizo, búscalo en el original, está fácil ahora con internet, y no pone él. Porque poner el día es como poner, bueno, a ver, una cosa ahí. No. ¿Qué día? Del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto también, recuerda, es un argumento de películas y de nadie sabe el día ni la hora, ladrón en la noche, pero nada que ver con la realidad. Que cuando digan paz y seguridad, y ahora solo quiero que prestes atención a la frase, él está hablando ¿a quién? Está hablando en presente con alguien, como yo con vosotros. Porque vosotros sabéis perfectamente. Pero el versículo 3 dice que cuando digan otros, ya no sois vosotros, otros, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre vosotros, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Y vuelve a recuperar el tono y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Nadie sabe el día ni la hora? ¿Seguro? ¿Como ladrón en la noche? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué dice que no estamos en tinieblas? Si eso, vamos, más oscuridad que eso. No saber nada, estar a la deriva, a ver qué pasa, asustados. No, ahí no pone nada de eso. Recuerda el juego entre ellos y nosotros. ¿Sobre quién viene como un ladrón? Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos... no estamos en tiniebla para que aquellos... día nos sorprenda como ladrón. O sea que lo del ladrón no es para ti. Si estás oyendo lo que estoy diciendo, claro. El asunto. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, seguridad en tu mente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, fíjate, nos admite aún que estemos despistados, pero también vivamos juntamente con Él. Por lo cual, vuelvo a decir, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando alguien te vuelve a decir, es que a mí el Apocalipsis, tienes que decirle, ven para acá. Esta mañana está David, ha reafirmado el curso ese, ¿no? Y por la tarde dice, ven para acá. Tienes que decirle, ¿sabes que eres un pecador que te vas a ir al infierno si no te arrepientes?
y tienes que recibir a Cristo. Porque si alguien tiene miedo al Apocalipsis, no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Imposible que tenga a Cristo. Imposible que el Espíritu Santo, el autor de esta palabra, esté en él. Imposible. Así que hay que empezar de nuevo y que reciba a Cristo. Porque para nosotros es un motivo de alegría. Bueno, voy a dar unos ejemplos, ¿no?, de personas y de situaciones que también corroboran un poco esta situación. ¿Os acordáis de Enoc? Ese es un olvidado extraño de la Biblia. Sus escritos estuvieron en la Biblia, de repente los quitan, los declaran apócrifos. Mira, por parte de los judíos lo entiendo, porque habla de Cristo. Entonces, hay que quitarlo rápidamente, no siendo que alguno se vaya a enterar de la jugada. Por parte de los cristianos, no sé. Pero bueno, el caso es que es un personaje real. Fíjate, se nombra en Génesis capítulo 5, en los versículos 23 y 24, dice, y fueron los días de Enoc 365 años. Oye, un año tiene 365 días, curioso, ¿no? Caminó pues, y esta es la clave, Enoc con Dios. ¿Recuerdas la puerta estrecha y el camino angosto? Y caminó Enoc por el camino angosto con Dios. Y desapareció. A algunos no les gusta la palabra arrebatamiento. Bueno, desaparición. Ya está, lo bautizamos de nuevo. Porque lo llevó Dios vivo. Porque en Hebreos 11, donde habla de la fe y de sus principales artífices o componentes que nombra la Biblia, que le llamamos héroes de la fe, el versículo 5, Hebreos 11:5, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Bueno, a los que no les guste la palabra arrebatamiento, ahora le vamos a llamar transposición, cambiar de posición, trasladar a otra posición. A lo mejor les gusta más esa y la entienden mejor. Pero no, porque normalmente en el mundo, ¿qué entiendes por una transposición? Cuando alguien se queda con cara de bobo, los ojos vueltos, se quedó traspuesto, dice. De niño decíamos trasponío. No. Trasladar de la posición. Y dice, fue traspuesto para no ver muerte. Por eso te digo, vivito y coleando, como nosotros, cuando llegue ese momento. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo arrebató Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Yo siempre pienso que el arrebatamiento es más bien un premio, un galardón. Porque sí que nombra la Biblia que es para los que le esperan. ¿Quiere decir que uno puede ser cristiano y no esperarle? Pues sí. Y si yo me atengo a la palabra, aquí se queda para dar testimonio, para llenar esa fuente inagotable de creyentes que van a llegar, que Juan lo ve y pregunta, ¿pero quién es esta multitud tan grande? Y le contestan, son los que están saliendo de la destrucción, de la gran tribulación. O sea que va a salir montañas de gente. Alguien les tendrá que predicar.
¿verdad? Por eso, por si acaso hacer el cursito, ¿no? Que os va a venir bien. Espero que no, porque todos nos vayamos, pero la posibilidad de que se quede alguno es grande. Bueno, porque 5 entraron y 5 no entraron. Elías, por ejemplo, en Segundo de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, ¿no?, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Tú imagínate, Elías y Eliseo ven un avión. Por ejemplo, hay uno muy curioso que es un Harrier, ¿no?, en inglés, que las turbinas que están así, de repente, ¡puf!, las pones para abajo y desciende como un helicóptero. Se queda atónito. ¿Qué es esto? Un carro, porque no conocían otra cosa. Y esos caballos que lo mueven son de fuego. Yo no descarto el tema de las naves, no, porque cuando Ezequiel describe el trono de Dios, oye, se parece una nave increíblemente. Pero no me preocupa. O sea, yo no me como la cabeza con eso. Porque mira, sea a pelo, sea en escalera, como Jacob, ¿no?, sea en una nave de fuego, me da lo mismo. Lo importante es subir. Como sea, trepando, arañando, subir. Los carros, ahí se menciona y se menciona más veces. Un gran teólogo chileno decía que cuando el tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo, dice, los muy bandidos se llevaron los carros. Puede, pero no te comas el coco por eso. Lo importante es que te vayas absorbido, abducido, en escalera, en lo que sea, pero vete, por favor. No vamos a hacer una teología ni a gastar tiempo en eso. Lo importante es irse. Irse, como decía Lola Flores cuando invitó a toda España a la boda de su hija, y se lo creyeron. Se puso aquello tan grande, dice, si me queréis, irse. En vez de iros, dice, irse. Bueno, pero iros. Irse, sí, pero muy importante. Y ahí lo tenemos a Elías, y viéndolo Eliseo, bueno, fíjate, y Elías subió al cielo en un torbellino. Nuestra imaginación puede caber ahí. Es que no hace falta imaginar mucho, lo está poniendo ahí, ¿no? Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Y bueno, ya sabéis toda la historia, el manto de Elías y todo eso. Vale. Ahí tenemos otro caso que vivo, se fue. Por eso especulamos que los testigos son ellos 2, pero también Moisés, por las características. Y decimos, Enoc y Elías es fijo, ese fue de plantilla. O Moisés y Elías. Nunca dicen Moisés y Enoc, no, Moisés y Elías. Elías siempre está, porque coincide con las características de los 2 testigos, de uno de ellos, y las de Moisés con el otro. No importa, tampoco estamos preocupados por eso porque no lo veremos, ya estamos en otro lado. El tercer caso lo hemos mencionado en Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, por eso Pedro dice, es que yo lo vi, fue alzado. No dice cómo. Y le recibió una nube. ¿Puede ser una nube? Para Dios no hay nada imposible.
Puede ser que vieran algo que producía humo, una nube, está bien. Pero el caso es que fue alzado y fue recibido en una nube. Lo dejamos ahí. Que le ocultó de sus ojos. Ya os he contado, etcétera, y los ángeles le dicen así, como lo habéis visto, no estéis triste porque así mismo volverá. Y referente a Yeshua, en Apocalipsis 12:5 dice algo así, hablando de la mujer y el dragón. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este solo puede ser Cristo, ¿no? Algunos dicen que es Israel. Bueno, es que de verdad te aburres cuando empiezas a ver interpretaciones. Pero si es clarísimo, ¿quién va a regir el mundo con vara de hierro? Pues Cristo. Y está hablando de ese acontecimiento y cómo Satanás se echa como un torrente de agua queriendo matarlo, y creyó que lo había matado, pero ya ves que no fue así. Bueno, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjate, Jesús también nos da un reflejo de esta misma situación. Otra un poco más sencilla, no fue al cielo, pero también es un hecho sobrenatural, nada natural. En Hechos capítulo 8, versículo 39, nos narra aquella aventura, el capítulo 8, ¿no?, de Felipe y el eunuco, que había venido para ver y interesarse. Y dice el versículo 39 que cuando subieron del agua, recuerda, lo bautizó, porque dijo, después de hablarle y creer, dice, oye, ¿no habrá unas aguas por aquí porque quiero bautizarme? Y vieron allí algo, no sé qué era, y lo bautizó. Y cuando subió del agua, el Espíritu del Señor, el mismo que, y traigo este versículo sobre todo porque esto es lo importante, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Quiere decir que también en la tierra y en aquellos tiempos, de repente su misión terminó y ¡pum!, se lo llevó, pero en este caso a otro sitio, aquí en la tierra. Pero de todas maneras tenemos que estar preparados. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, asimismo también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y aquí es a destacar, para salvar a los que le... Salvar no es ahora, no estamos hablando de cielo e infierno. Esta palabra tiene muchos significados y aquí está hablando del arrebatamiento. Para salvar a los que le esperan. Para llevarse a los que le esperan. Punto. Los demás no se van a ir al infierno, pero lo van a pasar de mal. ¿Por qué le llamará al Señor gran tribulación? Tribulación como nunca la ha habido antes. Y mira que te he hablado del diluvio. ¿Peor que el diluvio? Sí. ¿Peor que el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra? Sí. Señor. Sabemos que el arrepentimiento es el camino. En Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Ya estoy pisando el acelerador porque es cierto que ya estáis, algunos los veo dormidos. No sé en qué sueño van. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Este es un tema que quiero tocar con los líderes, para que aprendamos a distinguir entre convertidos y convencidos. Puede que aquí y en muchas congregaciones hay gente convencida, pero no convertida. Te pongo un ejemplo. El joven rico. ¿Convencido?
El tipo guardaba todos los mandamientos, y yo estoy seguro de que era así, hacía todos los preceptos, estaba convencido. Pero cuando Dios lo reta y lo enfrenta y le dice, oye, si de verdad quieres seguirme, obedéceme. Y le da una orden incumplible humanamente, dice, vende todo lo que tienes. Ahí se demostró que él era un convencido, pero no un convertido. Porque el convertido obedece a Dios hasta la muerte. Ya sois líderes, ya os he hablado algo. Cuidado no seas un convencido. Cuidado no estés convencido de lo bueno que es el Evangelio, que lo bueno que son las iglesias, de lo bien que nos cuidan, pero no convertido. Cuidado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Arrebatamiento. También vendrá la segunda venida, pero es muy diferente. Y esto, la única clave, recuerdas hablando con Nicodemo, y no hay otra, es que no hay más. No es porque te portes bien, no es porque hagas toda la ley. El joven rico, y todos los mandamientos los he guardado desde mi niñez y he hecho todo y ayuno y no sé cuántas cosas más. No se trata de eso, porque llegó uno todavía mejor que él, un principal de la sinagoga, o sea, un alto cargo de la sinagoga, que luego lo vemos actuando y siguió convertido a Jesús, que se llamaba Nicodemo. Y entonces solo toco el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se trata de ganarse como creía este joven, que con sus acciones se había ganado ya el cielo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que cree que va a ir al cielo y no va a ir? Ni por asomo. Solo el que hace la voluntad del Padre. Es que algunos piensan que la voluntad del Padre es pecar. Sí, yo peco, es la voluntad del Padre. Y creen que van a ir al cielo. Ilusos. Y lo pongo con arroba para poner también ilusas. Yo lo uso a veces, ilusos, ilusas. Me gusta lo de la arroba esa. Te han metido un golazo por toda la escuadra. Ni siquiera eso, por el centro de la portería. Te han colado el gol. Bueno. Ya hemos hablado de ese mensaje de paz y seguridad que va a haber. Y de los falsos ungidos y de los falsos profetas. Un modelo de engaño está en el capítulo 3 de Gálatas. Te lo pongo también como tarea. O Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para apartaros? Muy bonito. Pero tenemos que tener cuidado. Y el capítulo 15 de 1 Corintios también lo íbamos a nombrar antes, porque ahí en el versículo 53 se habla de cómo va a ser el arrebatamiento, que es un abrir y cerrar de ojos. Pero lo importante es que comienza haciendo un resumen del Evangelio. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, los Gálatas les echa la bronca porque no perseveraron. Él les predicó el Evangelio de la gracia. Llegaron los judaizantes y dijeron, no, sí, pero tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar la ley, tenéis que dejaros los ricitos, tenéis que vestiros raro. Eso está muy de moda también. Pero ya, fíjate, en tiempo de Pablo ocurría. Hombre, con mayor motivo porque estaban allí. Por el cual asimismo, está hablando del Evangelio, si retenéis, una condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Por tanto, es que pone en grave peligro
atenta contra la salvación. Y hoy se tergiversa el Evangelio. Bueno, ¿pero por qué? Si los atalayas, que somos los pastores y somos los teólogos y somos toda la gente que estudiamos la Biblia, ¿por qué tiene que pasar eso? Si nosotros estamos en nuestro sitio, no debe pasar. Es nuestra obligación. Es grave pervertir el Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 2 dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Les está contando lo que pasó en el primer concilio, la primera reunión de líderes. Y Pablo les dice: subí porque el Espíritu Santo me lo dijo. Y a ellos les dije lo que yo le estaba predicando entre los gentiles. Y el capítulo 5 de Gálatas, versículos 3 y 4, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que quiere dejarse sus patillitas y ponerse su gorrita. Testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Alguien nos robó? Pues su cachuchita le dice: tiene que devolver lo robado. Íntegramente y con intereses. Y con intereses. ¿Ve? Porque está obligado. Pero además lo más triste, el versículo 4: de Cristo os desligasteis. De Cristo, ¿se puede desligar uno de Cristo? Aquí estamos leyéndolo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caramba. Por eso pues llevan una vida depravada. En el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Aunque no te encaje el tuyo en la lista, está ahí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esto no pasa por casualidad. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, porque claro, uno se desespera si es que le predicas a la gente algo tan sencillo, tan básico, tan elemental como es el evangelio, y dice: pero para el que está encubierto, y como decimos en España, tiéntate la ropa, a ver si la llevas puesta. Entre los que se pierden está encubierto. Y el versículo 4 es muy grave. En los cuales el Dios de este siglo, fíjate que está en minúscula, ¿quién será el Dios de este siglo? ¿Jesucristo?
Satanás, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, que tienen una carga adicional. O sea, yo estoy explicando aquí, lo están oyendo como si oyen llover. No se están enterando de nada. Porque cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¡Wow! El cual, Cristo, es la imagen de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Y así en silencio vamos a volver a escuchar y a leer las primeras palabras que os dije voy a comentarlas también otra vez al final. Mi pueblo, escúchalo bien, mi pueblo, o sea, no el ajeno, no los que acabamos de leer que son gentiles cegados que no van a entender nunca. Mi pueblo. Dios dice, yo tengo pueblo, pero fue destruido, sufrió. ¿Imaginas lo que es quedarse para la gran tribulación? ¿Te puedes imaginar eso? Si no te lo imaginas, ponte en oración y dile, Señor, en esta semana, muéstrame lo que será eso. ¿Cómo será eso? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó, no porque no tuviera conocimiento, le faltó conocimiento. Después del punto, la otra frase. Porque tú desechaste el conocimiento. Dijiste, no importa. O dices, no, aún queda mucho tiempo. Tú dices, esto es una exageración, no será para tanto. Porque tú haces eso y desechaste el conocimiento. Dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y esto es para los líderes, principalmente. Recuerda que en el pacto que estamos ahora, que es el nuevo, todos somos llamados a reinar y a ser sacerdotes. Todos, todos. Te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios. No te vas a salvar por ella. Pero eso no significa que no haya que cumplirla. Eso no significa que no haya que cumplirla. También, yo me olvidaré de tus hijos. En otras versiones dice, de tu descendencia. Así que te vuelvo a decir, tiéntate la ropa a ver si la llevas puesta. Y te lo digo porque es una frase coloquial española, pero tiene sentido, porque no le dice a la última iglesia, tú crees que eres rico, que tienes de todo, pero en realidad estás desnuda. Crees que eres rico y eres pobre, miserable. Crees que lo ves todo y eres ciego. Así que tiéntate la ropa si llevas las de justicia puestas. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tiéntate la ropa a ver si has nacido de nuevo o todavía estás creyendo que porque haces, dejas de hacer o te pones o te quitas,
Eso es lo que te lleva a la presencia de Dios. Y vives totalmente engañado. Una vez más, insisto, es necesario nacer de nuevo. Aunque tengas muchos años como tenía Nicodemo. ¿Cómo yo, siendo ya viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor, con ese amor que nos está diciendo a todos siempre, dice: no, Nicodemo, no estoy hablando de eso. Tú sabes perfectamente que eso no puede pasar. Te estoy hablando de que tienes que nacer del agua, que ya nacimos del agua, del líquido amniótico, ahí estábamos, y del Espíritu. ¿Has nacido del Espíritu? ¿Está Cristo en ti? ¿Está el Espíritu en ti? Entonces, pronto nos veremos subiendo por una escalera, siendo llevados, abducidos por una nave espacial, levitando a pelo. Nos veremos en el cielo. Amén. Bendito sea.